Muy buenas noches, tengan todos nuestros queridos y amados hermanos. Siempre me gozo cuando tenemos este encuentro ustedes y yo, porque aunque no es presencial, pero podemos sentir, ¿verdad? Sentir el calor, el fuego del Señor, como si estuviéramos allí, ¿verdad? Cara a cara, presencialmente. Y es realmente regocijante saber que ustedes están allí y que a través de este medio de comunicación podemos estar en contacto y estar en comunión. Esta noche quiero compartir con ustedes un pasaje en la palabra de Dios que se encuentra en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo número 4. Y me permito dar lectura a los versículos comprendidos entre el 1 y el 12. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a sus hermanos, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, pues porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hombres que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Padre, yo te doy gracias, Señor, en este momento, porque estamos pidiéndote, tus hijos y yo, que tú nos hables en esta noche a través de tu palabra, que esa palabra, Señor, lleve todo el poder que tú le has dado y que nos redarguya, Señor, y nos ayude a poder entenderla y vivir en la forma que tú quieres conforme a ella, y que podamos, Dios mío, ser sujetos a ti, ser sujetos a tu voluntad y agradarte con nuestro comportamiento en todo momento. Ayúdanos para poder vivir ahora conforme a lo que tú quieres y entender, Señor, que estas tres exhortaciones que tú en tu palabra haces son también para nosotros, y podamos apropiarnos de esta palabra y vivir así como tú quieres que vivamos. Bendícenos en esta noche, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, quiero poner un título al mensaje en esta noche, y sería: tres exhortaciones del Señor que nos conviene recordar hoy. Repito, tres exhortaciones del Señor que nos conviene recordar hoy. Para un cristiano, solamente la Biblia traza sus lineamientos de conducta. ¿Qué quiero decir? Que no dependemos de nada o de nadie más para que nos indique cómo debemos comportarnos en sociedad, cuál debe ser nuestra actitud ante la vida. La Biblia es nuestra guía. Ella nos enseña la forma correcta de vivir de modo que agrademos a nuestro Dios. Hoy veremos en la palabra, en la Biblia, tres exhortaciones del Señor a su iglesia por medio del apóstol Pablo.
y que a pesar de que fueron escritas hace 2000 años, siguen siendo necesarias, son vigentes y aplicables a la iglesia del día de hoy. Así que consideremos la palabra de Dios. En primer lugar, el Señor nos exhorta a santificarnos. Y en este pasaje vamos a leer, para apoyar esta parte, los versículos 3 y 7. Dice el versículo 3, en la parte que nos interesa: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es decir, amados hermanos, que el Señor quiere que vivamos en santidad. Aquí exhorta a los oyentes el apóstol que se aparten de la fornicación. Parece que ese problema había en la iglesia de los tesalonicenses, y él los estaba corrigiendo por medio de la palabra. Apártense de la fornicación, que es un pecado fuerte contra el cuerpo, y eso impide que ustedes puedan vivir en santidad. Les dice, la voluntad de Dios no es que anden complaciendo los deseos de la carne, sino que vivan en santidad, que santifiquen. Y el versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, a fornicación, adulterio, andar conforme a los deseos pecaminosos que la carne tiene y que a veces nos lleva a caer en ellos. Dice, sino a santificación. Recuerde, no fuimos llamados por Dios para inmundicia, a vivir en inmundicia, sino a ser santos, a santificación a través de su Espíritu Santo. Hermanos, en Efesios capítulo 1, que está aquí cerquita, estamos apenas en las primeras epístolas del apóstol Pablo, y en Efesios, en el capítulo 1, el versículo número 4, dice así la palabra de Dios: según nos escogió. ¿Quién nos escogió? Dios nos escogió en Él antes, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió, vio algo en nosotros para escogernos. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Recuerde que la iglesia que el Señor viene a buscar es una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin nada contaminante, limpia de pecado. Por eso Él nos escogió para ser parte de ese pueblo, para ser parte de esa iglesia santa y sin mancha, sin ningún tipo de contaminación. Además, más adelante, ya al final, en Primera de Pedro, encontramos que en Primera de Pedro, en el capítulo 1 también, el versículo número 16. Primera de Pedro 1:16. Dice el Señor: sed santos, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. No podemos servirle a un Dios santo andando en inmundicia, andando en pecado, complaciendo lo que esta carne, lo que esta naturaleza pecaminosa quiere que hagamos, y sirviéndole a ese Dios que es santo. No puede ser. No podemos estar en comunión con Dios, en su santidad, andando en pecado. Tenemos que desprendernos, tenemos que apartarnos del pecado, apartarnos del mal, para poder brindarle un servicio correcto a ese Dios que es 3 veces santo. A muchos no les agrada que se hable de esto, de santidad. Se disgustan, se incomodan, se molestan. Pero mire que aquí no se está hablando, para otros que de pronto toman equivocadamente esta palabra, aquí no está hablando el Señor de vestimenta o de cualquier otra cosa externa, ni de pintura, ni de maquillaje. No está hablando el Señor de eso. Habla de un proceder correcto, un proceder limpio, un proceder no pecaminoso, ¿sí? Que ande apartado, que no ande en corrupción, que en esas cosas que contaminan el cuerpo, el alma y el espíritu. Allí no está hablando de algo exterior en el cuerpo, está hablando de algo interno, una conducta agradable a Él, una conducta santa. Entonces,
Muchas veces es torcida esta palabra, esta escritura, y lo han acomodado haciendo énfasis en la vestimenta, en los peinados, en el maquillaje, y omiten lo que es más importante. Recuérdelo, esa conducta santa, esa conducta humilde que glorifica a un Dios que es santo. Aunque sabemos que el varón y la mujer de Dios deben ser decorosos al vestir, eso es normal. Se cae muchas veces en lo que Jesús menciona en Mateo 23, 24. Dice él: guías ciegos, le dijo a los fariseos, hipócritas, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y se hablaba en ese momento acerca del diezmo, ¿no? Que él decía que pues ahí hay que diezmar el eneldo, el comino, sin dejar de diezmar, sin dejar de hacer lo otro. Ahora ellos tenían una conducta hipócrita, hacían muchas cosas para que los vieran, muchas obras buenas, pero se olvidaban de cosas importantes que tienen que ver con la comunión con Dios y con la santidad a Dios. Tragaban el camello y colaban el mosquito. Mucha gente lo sigue haciendo así. Dicen que muchas cosas terribles que usted sabe que son pecado para Dios y que ofenden al Dios del cielo, las hacen normalmente. En cambio, cosas pequeñitas, cosas que de pronto no tienen esa importancia, es lo que ellos ponen en alto. Por ejemplo, es multado, es pecado, no sé si en Colombia, en otros países de aquí, de Centroamérica, que una mujer le dé el seno en un lugar público a un bebé. Y es normal que una pareja de homosexuales se besen en la calle, que dos mujeres se abracen y se besen y tengan una conducta indigna en la calle. Eso es normal para la sociedad. Pero cosas pequeñas como esa que le contaba, que una mamá manda un niño en la calle, hasta una la metieron presa por hacerlo en un país aquí cerquita, cerca de Colombia. Están colando el camello, el mosquito, y se están tragando el camello. Es lo que está haciendo la sociedad hoy día. Hermanos, el Señor nos llama a ser santos. En segundo lugar, el Señor nos exhorta a dar un buen trato a nuestros hermanos en la fe, a tratarlos bien. En el versículo 6 de este capítulo 4, que estamos en Primera Tesalonicenses, ahí encontramos algo importante que tiene que ver con esto. Primera a Tesalonicenses, estamos en el capítulo 4. Dice el versículo 6 de la siguiente forma: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Aquí nos habla la palabra de Dios, la Biblia, de dos tipos de conducta que a veces asumimos contra nuestros hermanos en la fe y que no agradan en lo absoluto al Señor: el agravio y el engaño. Muchas veces ofendemos a nuestros hermanos en la fe, de palabra o de hecho, diciendo y haciendo cosas que los maltratan y los humillan, y seguimos tan campantes como si nada hubiese sucedido, alabando a Dios, orando, ofrendando, aunque dice la Biblia que si llevas tu ofrenda al Señor y allí te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano o él tiene algo contra ti, ve y ponte en paz con tu hermano antes de ofrendar, porque la ofrenda que tú haces en enemistad, en agravio con tu hermano, no pasa del techo, no llega al altar de Dios. Entonces hay que ponerse en paz con el hermano, hay que estar en paz con él, aquel que hemos ofendido, a pesar de que dice la palabra que no agraviemos al hermano. Muchos lo están haciendo y no les importa, y siguen aparentemente su vida devocional, su vida espiritual, ante un Dios celoso y defensor de los humildes, sin importarles que han ofendido a un hermano. Y algunos duran tiempo sin tratarse con el hermano, y mejor no le hablan antes de pedir perdón. Qué lamentable que pasen estas cosas en medio del pueblo de Dios. Hermanos, el engaño a los hermanos es algo que pensaríamos no existe entre cristianos, pero por algo lo menciona la palabra de Dios. Por algo dice
que no engañemos, porque hay engaño, hay conducta torcida, de doble ánimo, falsedad en el trato, mentira en el trato con tus hermanos en la fe. De pronto, aquellos que prestan sus servicios a los hermanos de forma profesional, como médicos, como abogados, como profesionales de cualquier área, y cuando pasan la cuenta al hermano, le cobran más alto de lo que lo haría un no creyente, alguien sin temor de Dios. Y también se da el caso contrario. Hermanos que contratan a otro hermano para que una labor determinada, le hagan un trabajo en su casa, y estos abusan de ellos, agregándoles más trabajo, y al momento de pagarles, el pago es el mismo. Y a todo el mundo le pagan sin chistar lo que les cobren, sin pedir rebaja, pero a sus hermanos les piden descuento y les pagan lo que les viene en gana. Eso no agrada a Dios. El obrero es digno de su salario y debería pagarle mejor a un hermano que al que no lo es. Debía glorificarlo, debía recompensarlo, darle una ofrenda de amor además del pago que le hace, porque es un hermano en la fe y se merece que lo trates como a tal, como un hermano, alguien que con mucho gusto te ha servido. Y a veces no pagan, sino que, hermano, gracias, Dios le bendiga, y el hermano esperando y nada. Oye, hermanos que son tan sencillitos, tan humildes, que les da pena decir, hermano, eso le vale tanto, y se aprovechan. Hermano, ¿cuánto le debo? Ay, hermana, gracias, hermana, no me preocupe, con mucho gusto lo hice, pero págale. Él lo hizo con gusto, págale con gusto también. Qué cosa, ¿verdad? Que se den estas situaciones. Hermanos, recuerda que el pobre, el obrero, es digno de su salario. Trabajó, págale completo y paga lo que debes pagarle. Y Dios es vengador del pobre y del necesitado. En la parte final de este versículo 6, aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, allí lo dice: el Señor es vengador de todo esto. ¿De quién? De aquel que engaña y agravia a su hermano. Y dice Pablo: ya os hemos dicho y testificado, testimonios de la actuación de Dios en contra de aquellos que acostumbraban a engañar y timar y defraudar a sus hermanos. Ojalá estas cosas, mis amados hermanos, no se den en el pueblo de Dios. En tercer lugar, el Señor nos exhorta a amarnos unos a otros. Y dice el versículo 9, estamos en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. El 9 dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. ¿Qué? ¿De quién aprendimos? Aprendimos del mismo Dios. ¿Por qué? Porque Él por amor dio a su Hijo para que muriese por nuestros pecados. Fue por amor. Nadie le obligó. ¿Quién obligó a Cristo a venir a dar su vida por nosotros? Nadie. Él lo hizo por amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio, o que ha dado, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue por amor, una obra de amor. La muestra más grande de amor que se ha dado en este mundo la dio Dios al dar a su Hijo a la muerte por nosotros, por hombres pecadores, hombres malvados. En la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 12, vamos a ver qué dice en Mateo 24, versículo 12. Mateo 24, 12. Allí dice la palabra de Dios: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y tenemos que aceptar, hermanos, que esto es verdad. Sí, es cierto que mucha gente nos ha defraudado. Es cierto que muchos falsos cristianos van por el mundo. Pero no todos son así. No todos son de esta manera. Y tenemos discernimiento de espíritu para saber cuando alguien de verdad es un siervo de Dios y cuando no lo es. Y cuando un hermano necesita ayuda para no negársela y cuando es engaño del enemigo. Dios nos ha dado de su entendimiento. Tenemos la mente de Cristo. Discernimiento en el Espíritu Santo para entender cuando alguien nos trata de engañar. Entonces, seamos conscientes de esto. Hermanos, el amor se enfriará, el amor de muchos, no de todos, de muchos. Porque si tú das una ofrenda a alguien que te viene a solicitar
tú se la das. Si él la gasta mal o es una mentira lo que él usó contigo, no es tu problema, es problema de él con Dios. Porque tú has cumplido, pero él quedó mal. Entonces, el amor de muchos, no el amor de todos, dice la palabra de Dios, se enfriará. El amor disminuyó tremendamente en estos últimos días. Noticias que salen por la radio, por televisión, por otros medios, ¿verdad? Esos de crueldad, de abuso de menores, madres desnaturalizadas que dejan un hijo abandonado en un basurero. Todo esto nos muestra que estamos viviendo en un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de pecado, un mundo que están dando a su final, porque dice que esto será en los últimos días. Se multiplicará de tal manera la maldad que el amor de muchos se va a enfriar. Y es algo que está ocurriendo. Pero el que esto ocurra en el mundo, que la maldad se haya multiplicado, no quiere decir que usted y yo tenemos que andar con la corriente de este mundo, mostrándonos crueles, malvados con la gente, cerrando el corazón nuestro para hacer lo bueno. No, no tenemos que ser así. Eso es asunto personal. Y si eres un hijo de Dios, tienes que comportarte como un hijo de Dios. Eso no nos debe extrañar. Es cumplimiento profético, señal inequívoca de que los últimos tiempos son estos. Pero lo que realmente es lamentable es que algunos que han sido redimidos por la sangre de Jesús, de sus pecados, algunos que se llaman cristianos, seguidores de Jesús, hayan caído en esta triste condición de falta de amor. Y se han cerrado su corazón para ayudar, para ofrendar, para dar, para servir, para ayudar al que necesita. Se han cerrado y a todo el mundo le dicen que no, sea verdad o sea mentira. Dirán ellos por si acaso, pero estás actuando mal, no estás actuando de forma correcta. Tienes que cumplir lo que Dios quiere en tu vida. Tienes que ser una persona llena de amor, como Cristo lo es, como su Padre lo es, y como mostraron su amor para contigo al salvarte de la condenación eterna y del pecado. Tienes que ser un hombre de amor. ¿Sabe que este hombre que escribió esta epístola, el apóstol Pablo, fue un gran perseguidor de la iglesia? Sí, fue un hombre que dice la palabra de Dios que él respiraba amenazas en contra de los cristianos. Pedía cartas en Roma para ir a tomar presos a los cristianos y llevarlos a la muerte en el circo romano. Él presenció cuando apedreaban a Esteban y él tuvo la ropa del joven en sus manos. Él, cuando tuvo el encuentro con Cristo, que iba rumbo a Damasco y un resplandor del cielo brilló y cayó de la bestia en la cual iba, un caballo, lo que fuera, pero cayó por ese resplandor y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento él tuvo un encuentro con el Señor y se operó un tremendo cambio en su vida, y él iba a tomar presos a los cristianos. Ellos se escondían de él. Cuando oían que era Pablo, se escondían, no querían saber nada porque era sanguinario, era cruel en su celo por el judaísmo. Él creía que estaba actuando a favor de Dios, que defendía la causa de Dios. Pero ocurre que estaba, según le dijo el mismo Cristo, en esa voz que le habló, le dijo: dura cosa te es dar patadas a un hierro puntiagudo, el pie se te rompe. Dar cosas contra el aguijón. Yo soy quien eres y yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. Usted se imagina la sorpresa del apóstol Pablo en ese de Saulo de Tarso, porque aún no era el apóstol en ese momento, y tuvo que humillarse ante Dios y reconoció su pecado y aceptó la salvación que se le brindaba en Cristo y fue adoctrinado. Pero ese hombre que perseguía a cristianos, ese hombre que los llevaba a la muerte, ese hombre que era tan cruel y sanguinario, ese hombre, el apóstol Pablo, según la palabra de Dios, en el capítulo 2, en el verso número 8, dice la palabra de Dios en Primera a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Piensen en estas palabras, dichas por un enemigo de la fe, un hombre que hasta hace poco perseguía a los cristianos, no quería saber nada del evangelio ni de Cristo. Para él era algo que había que acabar con la muerte, matándolos. Ese hombre dijo después: tan grande a la iglesia, a los hijos de Dios, aquellos a los que él antes perseguía. ¿Qué les dijo? Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido
entregaros no solo el Evangelio de Cristo, de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Hablaba el perseguidor, hablaba el apóstol Pablo, hablaba el hombre, aquel que perseguía a la iglesia, perseguía a los seguidores de Jesús. Ahora se operó un cambio en él, se operó un cambio en su vida. Hermano, llegó a amar tanto a aquellos a los cuales perseguía, que dice aquí en la palabra de Dios que él manifiesta: hubiéramos querido o nos hubiese gustado o que nos gustaría entregar nuestra propia vida por ustedes, no solamente el Evangelio, sino nuestra propia vida, porque ustedes han llegado a hacernos muy queridos. Qué palabras tan hermosas del apóstol Pablo, ¿verdad? Muestra de una conversión verdadera, muestra de un amor especial, el amor de Dios puesto en su corazón. Hermano, cuando el amor de Dios ha sido puesto en el corazón de un hombre, su conducta no es la misma. Ama desinteresadamente sin esperar nada a cambio. Ama incondicionalmente aunque no le amen. Por eso Jesús dijo que nuestro amor debía ser extendido no solamente a los amigos, sino también a nuestros enemigos. ¿Eres capaz de amar de esa manera? ¿Sientes que eres capaz de hacerlo? Pero ¿saben? Es extraño lo que está pasando hoy día, que va contra la palabra y la voluntad de Dios. Hay hermanos que hace años no se hablan y a veces son miembros de una misma iglesia y descaradamente oran, ofrendan, cantan y no le hablan a aquel que está a su lado. Y salen y voltean la cara para un lado para no mirar a los ojos al hermano y no hablarle. Y ya se volvió costumbre entre ellos que no se tratan. Y cuando tienen algo se lo mandan a decir con alguien más. Que igual no le hablo. Eso es horrible en un hijo de Dios. Yo no le hablo, me cae mal, lo trago, lo mastico, pero no lo trago. Palabras en bocas de cristianos que son ofensa contra el mismo Dios. Si estás en esta condición, ve y ponte en paz con tu hermano. Porque si Cristo viene, le tienes que dar cuenta y estás en graves problemas. Así que ten mucho cuidado con la forma que te estás comportando, cómo estás tratando a tus hermanos en la fe. Hoy en día se menosprecia, se discrimina y se humilla al de humilde condición. Y que lo haga el mundo, vaya y venga, está bien, es normal que entre ellos ocurra, pero que ocurra entre nosotros es algo muy deplorable y condenable de parte de Dios. En la antigüedad se habló, la palabra habla de un ejemplo de una congregación que cuando llegaba aquel que tenía anillos, lujoso, bien vestido, lo sentaban allá en la primera banca y al de condición humilde lo sentaban detrás. Qué tristeza, ¿verdad? Que eso ocurra hoy día en el pueblo, dentro del pueblo de Dios. Es muy lamentable. Los versículos 9 y 10, aquí en el capítulo 4, el pasaje que estamos considerando, versículos 9 y 10 en Primera Tesalonicenses, dice el 9: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Es algo que debe ser natural en ti. Tiene que brotar en ti, no es que estás exhortando, escribiendo, animando, regañando para que tú ames. No, es algo que debe brotar como un manantial de tu corazón hacia los demás. Porque es algo normal en un cristiano. Dice, no tienen ustedes necesidad de que yo les escriba, porque ustedes mismos saben y han aprendido de Dios que tienen que amarse unos a otros. Deben amarse unos a otros. Es lo normal entre el pueblo de Dios. La gente en los días de Jesús sabía que eran cristianos por la forma en que se comportaban con amor entre ellos. Y por eso les conocían como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo. Porque una de las características del ministerio de Jesús fue el amor. Amor por el oprimido, amor por el endemoniado, amor para liberar al que estaba cautivo, amor por los enfermos. Y ellos aprendieron eso. En su mayoría aprendieron eso. Y cuando la gente los veía actuando con amor, decían, esos son cristianos. Por eso, por primera vez le llamaron cristianos en Antioquía. Porque se comportaban como se comportaba su maestro cuando anduvo en esta tierra. Mostrando amor por la raza humana, mostrando amor por los demás. Y dice el versículo 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos, amarse unos con otros, que están por toda Macedonia, por todo el departamento de Bolívar, por toda Colombia, por todo el mundo, ¿sí? Pero os rogamos, hermanos, no solamente que ames a tu hermano, sino que
abunden en amor cada día más y más. Es decir, que el amor que tengo por mi hermano en la fe, por mi hermana en la fe hoy, debe ser mayor mañana y pasado mañana y cada mes y cada año debo mostrar que le amo más. Debe ir creciendo como algo normal en tu corazón ese amor hacia los hermanos, porque es lo que Dios ha sembrado en ti y tiene que ir creciendo poco a poco más y más. Entonces, mis amados hermanos, no aflijamos el corazón de Dios. Amemos a nuestros hermanos, aprendamos a convivir aquí con ellos, porque después los vamos a encontrar en el cielo. Y si no practicamos aquí, será más difícil hacerlo en la gloria. Oremos. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado. Gracias por ella. Gracias porque nos habla siempre a través de ella. Ayúdanos, Padre, a ser capaces de vivir conforme a esa palabra que tú nos has dejado, a esa palabra que tú nos has dado, Señor. Que podamos, Señor, en el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor, ser capaces de santificarnos, de andar en santidad, de buscar tu rostro cada día. Señor, que podamos dar un buen trato a nuestros hermanos en la fe. Tratarlos bien, no engañarlos, no agraviarlos. Y por último, Señor, que podamos amarnos unos a otros y mostrar ese amor para con los hermanos. Señor, bendícenos y que esta palabra que hemos compartido hoy no vuelva nunca a ti vacía. Que haya eco en el corazón de cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.